Bienvenido nuevamente a un video más de la serie de videos en el que estamos aprendiendo cómo crear un CRUD full stack con Spring Boot y Angular. Y en este video vamos a crear el servicio para poder conectarnos a nuestro servicio RESTful y poder obtener una lista de registros, en este caso de tipo Customer. Entonces para esto vamos a bajar un poquito más y vamos a ver específicamente qué es lo que vamos a hacer en este video. Bueno, el objetivo principal es crear el servicio para poder consumir una lista de registros desde la base de datos, pero para eso tenemos que hacer algunas tareas. Por ejemplo, crear la clase Customer. La clase Customer tenemos que crearla en Angular y que debe tener los mismos atributos, las mismas características que la clase en Java. Esto es para poder mostrar en el front lo que son los registros y sus atributos, entonces sí o sí tenemos que crearla. Luego vamos a crear el servicio como tal y luego vamos a crear el método para poder acceder al endpoint en específico que permite obtener todos los registros de tipo Customer de la base de datos. Entonces ahora sí vamos a ir a Visual Studio Code. Y pues bueno, vamos a ir a una nueva terminal. Yo tengo en la parte derecha acá ya listo. Voy a ubicarme. Debo tener cuidado que esté dentro del directorio full stack. Y entonces lo que voy a hacer en este momento es a crear una nueva clase. Entonces voy nuevamente a la documentación de Angular. Voy por acá a la parte donde habíamos visto la última vez, que era el comando ngGenerate. Y en este caso voy a aplicar para crear una nueva clase. Entonces voy aquí a darle clic en este ítem que es class. Entonces aquí lo que me dice es que yo puedo crear una nueva clase poniendo ngGenerateClass o a su vez ngg y cl, que sería la abreviatura de clase. Obviamente tengo que darle el nombre. Entonces nuevamente voy a Visual Studio Code, voy al terminal y voy a poner aquí ng, voy a poner generate, voy a poner que quiero crear una clase y le voy a dar un nombre. Entonces en este caso le voy a dar el nombre de Customer. Puedo únicamente dejar las abreviaturas CL y acá la G. Lo voy a dejar así como se ve en este momento y le voy a dar un Enter. Bien, en este caso lo que ha hecho es crear una nueva clase que se encuentra en el directorio source app y también ha generado un archivo de pruebas. El archivo de pruebas no nos sirve en este momento, así que vamos entonces a eliminarlo. Vamos a buscar el archivo que diga customer.spec.ts y lo vamos a eliminar porque no tiene ninguna funcionalidad para motivos de este curso. Entonces vamos a eliminar y ya tenemos aquí nuestra clase que dice customer.ts. Vamos a darle un clic, vamos a abrir ese archivo y aquí tenemos nuestra clase. Entonces vamos aquí a definir todos los atributos para que pueda mapearse la data que viene desde el backend y pueda mostrarse al usuario. Entonces vamos aquí a crear el código para definir los atributos. Hay aquí algo importante que mencionar, que cuando nosotros creamos o utilizamos los comandos para utilizar una clase, automáticamente ya nos la crea y podemos ver que tenemos la palabra reservada class, el nombre de la clase y tenemos una palabra reservada que se llama export. Esto es utilizado en TypeScript para decir que a esta entidad, que puede ser una clase o puede ser un componente o puede ser una interfaz, yo puedo utilizarla en otro lugar porque aquí menciono la palabra reservada export. Entonces es fácil poderlo utilizar en otro lugar. Pero bien, entonces aquí voy a utilizar o voy a crear los atributos para esta clase. Y también aquí hay algo interesante, es que TypeScript permite crear atributos mediante constructor, ¿sí? Eso es interesante. Vamos a poner aquí la palabra reservada constructor. Vamos a poner apertura y cierre de paréntesis y apertura y cierre de llaves. Entonces, ¿qué nos ayuda esta funcionalidad de crear atributos por constructor? Es que yo puedo crear todos los atributos mediante el constructor y eso automáticamente van a ser parte de esa clase, van a ser variables de esa clase. Entonces voy a mirar en el backend, voy a Intel IDEA, voy a mirar mi clase Customer, qué atributos tiene, y esta clase tiene 4 atributos: un ID, un first name, un last name y un email. Entonces recordemos que esto debe ser tal cual, es decir, debemos escribir los nombres tal cual para que pueda mapearse, puede hacer binding con la clase que vamos a crear en este momento. Entonces vamos aquí dentro de esta clase, vamos a decirle que vamos a tener un atributo público. Ojo, es importante decirle que este atributo o los atributos que vayamos a crear por constructor sean públicos para que puedan accederse mediante la clase. Entonces ponemos
la restricción, que es, en este caso es público. Luego vamos a poner el nombre, que es ID, el nombre del atributo. Vamos a poner 2 puntos y luego ponemos el tipo de dato. Esta es la nomenclatura o la sintaxis para crear un atributo de una clase en TypeScript. Luego decimos que también va a ser público y aquí vamos a poner el nombre, que es first name. Debe ser tal cual lo tenemos nosotros en nuestra clase Java y va a ser de tipo string en este caso. Regresamos nuevamente a Intel IDEA. Miramos que sea first name, last name y luego tenemos email. Entonces, a ver, aquí vamos a dar un enter para que sea más visible. Entonces creamos otro atributo. Este atributo se va a llamar last name. Vamos a poner 2 puntos. Y ese atributo va a ser de tipo string. Bien, entonces vamos a crear un último atributo que también va a ser público. Este atributo se llama email. Debe ser tal cual el de la clase Java. Y el tipo de dato va a ser string. Bien, entonces de esta manera nosotros hemos creado ya lo que es los atributos de la clase customer mediante constructor. Y ahora cuando yo pueda crear un objeto de tipo customer voy a tener a disposición todos esos atributos tal cual, sin haberlos definido como propiedades de la clase. Eso es muy interesante en lo que es Angular. Bien, entonces ahora vamos a crear nosotros una clase de servicio. Vamos a ir a la documentación y vamos a regresar un poco. Y vamos a ir a la parte donde dice service. Por aquí debe haber algún ítem que se llame service. Y pues bueno, entonces aquí nos dice que para generar un servicio tenemos que poner los comandos ng, generate y la palabra service. Luego el nombre del servicio que nosotros vamos a crear. También una versión o una forma corta sería solo poner la S. Y pues bueno, acá vamos a utilizarla. Entonces vamos nuevamente al terminal. Vamos a poner ng, vamos a poner generate o únicamente solo la G. Vamos a poner la S y vamos a darle un nombre. Vamos a darle de nombre customer. Y para tenerlo más organizado vamos a crear un directorio que le vamos a llamar service. Entonces ponemos aquí service, ponemos un slash y luego ponemos el nombre. ¿Qué es lo que hace esto? Esto le indica al comando que a este nuevo elemento, que es una clase de servicio, la ponga dentro del directorio service. Si en el caso que ese directorio no se encuentra, lo va a crear. Entonces vamos a darle un enter. Y aquí ya nos muestra qué es lo que hizo. Creó 2 archivos. Un archivo .spec.ts y un archivo customer.service.ts. Si vamos nosotros aquí al directorio service que está creado, vamos a ver que tenemos 2 archivos. Vamos a eliminar el archivo que dice .spec.ts porque de momento esto no nos sirve. Entonces lo borramos y nos quedamos únicamente con nuestro archivo customer.service.ts. Vamos a abrir ese archivo y no es más que una clase. Sin embargo, esta clase está definida como una clase de servicio y por ende se la va a tratar de esa forma. Bien, entonces lo primero que va a hacer acá es a crearnos una variable privada de tipo string que la vamos a llamar API. Entonces bueno, vamos a poner el nombre, vamos a darle el tipo de dato que es string y le vamos a dar su valor. Entonces, ¿cuál es el valor que le vamos a dar? Pues el valor que le vamos a dar es el que tenemos nosotros por acá. Si abrimos Postman, vamos a nuestra petición final. Vamos a ver que aquí tenemos una URL. Entonces vamos a copiarnos esa URL. Esta URL apunta a lo que es nuestro point. Entonces esta URL es la que tenemos que poner acá. Vamos a pegar por aquí. Sin embargo, aquí sí tenemos que poner http // y de momento ya tenemos aquí nuestra URL para poder conectarnos y poder hacer que Angular obtenga las entidades de tipo customer. Luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos al constructor y aquí vamos a declarar una variable, ¿sí? Vamos a poner que la variable va a ser privada. En este caso sí es privada porque solo la voy a utilizar dentro de esta clase. Este objeto lo vamos a llamar http. Vamos a poner 2 puntos y este objeto va a ser de tipo http client. Vamos a ver si está por acá. No está por acá. Cuando no encontremos un módulo o una clase de la cual quisiéramos nosotros utilizar o crear objetos, tenemos que ir al archivo app.module.ts que está por acá y tenemos que importar. Entonces vamos aquí a ir al archivo app.module.ts
y vamos a importar, vamos a darle, aquí vamos a los imports y vamos a darle una coma luego de browser module, vamos a darle una coma y vamos a importar un nuevo módulo. Este módulo se llama HTTP client module, entonces ponemos HTTP client module y vamos a ver si es que nos lo resuelve. Vamos a ver si es que nos lo resuelve. No lo resuelve, tenemos que escribirlo directamente desde la parte de acá arriba de los import. Entonces para esto vamos a poner aquí import, vamos a aperturar y cerrar llaves, vamos a poner HTTP client module, vamos a poner aquí from, de donde lo queremos obtener, ponemos apertura y cierre de comillas simples, ponemos aquí lo que es el signo de arroba, ponemos Angular, ponemos slash, ponemos el directorio common, ponemos slash y vamos a buscar un directorio que se llama http. Bien, con esto ya lo importamos y acá abajo ya no nos va a dar error. Una vez que importamos ya podemos, bueno, vamos a guardar y podemos utilizarlo acá en nuestra clase de servicio que está por acá. Aquí ya podemos utilizarlo. Entonces ponemos http client, vamos a importar. Y lo siguiente que vamos a hacer es a crearnos un método. Dentro de esta misma clase vamos a crearnos un método. A este método le vamos a llamar getCustomerList. Vamos a definir nuestro método. Vamos aquí a utilizar una característica que es la programación reactiva. Y aquí vamos a definir después del método, vamos a poner 2 puntos y vamos a poner la clase observable. Entonces tenemos aquí la clase observable. Aperturamos y cerramos lo que son los diamantes y aquí le ponemos el tipo de dato que va a retornar este observable. Entonces aquí el tipo de dato va a ser un tipo de dato customer que está por aquí. Le vamos a dar aquí un clic para que nos importe el espacio de trabajo y le decimos que en este caso va a ser una lista. ¿Cómo definimos una lista? Utilizando lo que son los corchetes. Luego lo que vamos a hacer es hacer la implementación. Entonces ponemos aquí un return porque va a retornar algo. Ponemos un return. Ponemos HTTP, que es nuestro objeto que está por acá arriba, pero para poderlo utilizar tenemos que poner la palabra reservada this, ponemos this HTTP, que es nuestro objeto, y ese objeto contiene todos los métodos para poder acceder a una API REST, por eso es lo que utilizamos ese objeto de esta clase en específico, que es la clase HTTP client. Entonces ponemos punto, utilizamos el método get, aperturamos y cerramos paréntesis, y vamos a decirle que esto va a retornar objetos de tipo customer. Entonces ponemos customer y que va a ser una lista de objetos de tipo customer. Luego, como primer parámetro, lo que nos pide es hacer referencia a dónde quiero yo conectarme, a qué endpoint quiero conectarme. Y entonces esto yo lo utilizo o voy a acceder a la variable API. Entonces pongo this.api y con esto ya le indico en dónde se encuentra mi endpoint que yo quiero apuntar para obtener estos recursos, estas entidades que son de tipo customer. Bien, aquí me está dando un error porque no tengo importada lo que es la clase observable. Vamos a darle quick fix y a ver, vamos a poner sobre la clase el mouse, vamos a poner quick fix, vamos que le decimos que importe la librería, el espacio de trabajo para que pueda usarse aquí esa clase. Bien, con eso nosotros tenemos listo ya nuestro método para poder acceder a esa API. Si esta clase de servicio tiene un método, este método nos va a permitir poder conectarnos al API y obtener lo que son una lista de customers. Ahora bien, aquí hay algo interesante que voy a explicar, que es la clase observable. La clase observable es un patrón de diseño y básicamente se utiliza para trabajar con eventos asincrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me conecto a una API REST, por lo general, por temas de latencia de red o por temas de que la data está pesada, por lo general una petición no es síncrona, es decir, no es que yo hago la petición y enseguida me vienen los resultados. Por lo general esto es asíncrono, es decir, que puede tardar algún tiempo en que yo pueda recuperar esa data. Por lo general cuando son datos súper grandes. Y aquí entonces es donde nos ayuda lo que es el patrón de diseño y la clase observable, ya que utiliza programación reactiva y digamos que obtiene un flujo asíncrono, es decir, hace una espera hasta que toda la data haya venido. Mientras tanto el programa no se va a colgar. Eso es lo más importante. Entonces pues por este video quedamos hasta este punto y nos vemos en la siguiente clase.